esas alturas y esos indicadores prácticamente, ¿no? Y de mayor. Y de mayor. Entonces está muy bueno tu ejercicio del cálculo, digamos, de esto de cuál sería el impacto si en las zonas centrales se aumenta la densidad a esos niveles. Bueno, sigamos. Bueno, Todavía peor si se aumenta sin recuperar las plusvalías, ¿no? Claro. Claro. Bueno, algunas conclusiones a nivel numérico. El costo de derecho de construcción, suponiendo que sea del 50%, es de 7.678 pesos por metro cuadrado. La diferencia de superficie entre el aprovechamiento básico y el máximo es de 5.476 metros cuadrados. Entonces, suponiendo los derechos de construcción anteriormente nombrados, eso nos da un total de 42.044.728 pesos recaudados por la municipalidad tan solo en esta manzana. Eso lo quise agregar porque eso es recaudado solamente por la manzana en la que estoy estudiando, pero si eso se multiplica por 10, ya es otro número, por todo el barrio o incluso por todo el centro, ya es otro número, entonces es mucha más la recaudación posible, ¿no? A nivel municipal. Ahora, fíjense ustedes qué interesante es plantear. Es probable que un FOT2, quizás para R2, como ustedes dicen, sea mucho. Bueno, habría que hacer estudios más profundos, pero admitámoslo como hipótesis inicial. Ahora, uno podría pensar, hago un cálculo muy rápido, un FOT 1.5 con un FOT 0.5, me da 3 planta baja y 2 pisos, ¿no? Yo, dicho así rápido, me parece que eso da para tipologías razonables en el centro, con manzanas chicas, lotes a veces poco profundos como tenemos nosotros. No me parece un disparate de densificación, planta baja y 2 pisos. Y hoy tenemos 1.2, no estamos tan lejos de eso. Ahora, si nosotros bajamos el FOT básico a 1 y llevamos el FOT máximo a 1.5, que no es tanto, aún así tendríamos una masa construible a la que aplicar la concesión onerosa, que sería la mitad de esto, porque vos acá estás cobrando el FOT, la diferencia es 1, ¿no? Supongamos que la diferencia es 0.5, tendrías la mitad de eso, o sea, 21 millones de pesos por manzana. Hay aún con diferencial más reducido entre FOT básico y FOT máximo, un altísimo potencial de recaudación del municipio en este sentido. Eso quería enfatizar. Ahora acá, Pepo, la discusión de los desarrolladores es siempre que tienen que tener una altura, porque todos los que hicieron planes acá han dicho siempre entre 9 y 12 metros, tanto el Freddy como todos, pero después el desarrollador, Agüero o cualquiera de los desarrolladores, te dicen, y no, eso sin ascensor no, entonces no me justifica, no me paga el ascensor. Y con la excusa del ascensor, siempre quieren ir arriba de los 6 pisos. ¿Sí? Digamos, no sé si este es el tema por el cual los tipos se van más arriba. Sí, después aparece el famoso retiro, la famosa tangente. Por distintas vías terminan construyendo con densidades superiores. O sea, no, pero con el tejido de la tangente la excusa es el pago del ascensor, porque yo 1000 veces discutí eso con Agüero, ¿viste? Y te dicen que no lo puedo financiar, yo creo que tendría que haber una política de bajar los valores del suelo fuerte. Bueno, vos fíjate, dice ahí, es factible adquirir 4.000 metros cuadrados de tierra en R2, zona cercana. Sería interesante cuántos metros cuadrados se pueden comprar, no en R2, al lado de las mandarinas, que debe ser la mitad más barato. O sea, si es la mitad más barato, van a ser 8.000 metros cuadrados. ¿Se entiende? Sí. Okay. Sí. Ahí termina mi trabajo, yo lo único que hice fue averiguar en R2, pero me faltó lo de las mandarinas. Claro. Bueno, Caro, complétalo. Sí. Sigamos. Veamos. Si quieren voy yo. Dale. Graciela, yo en un ratito me tengo que ir. Si vemos alguno de las mandarinas para ver los tres ejemplos. Veamos alguno de las mandarinas. Si no, seguimos el lunes, ¿eh? Terminemos normalmente y sigamos el lunes. Bueno, ok. Entonces, ¿no comparto o sí? Sí, adelante.
Compartirlo y seguimos el lunes. Sí, Ok. tampoco nos corre, no sabemos cuándo podemos ir a campo, así que... Ahí se ve. No, no sé. Paso un Todavía aviso no. parroquial mientras tanto, chicos. Yo les pido que entren al Drive, ¿sí? Ayer ordené todo lo de la clase de espacio público, ¿sí? Y completé el caso de las inundaciones, de la resiliencia de las inundaciones, el proyecto que les dije que vieran, de cómo se levantan las viviendas sobre pilotes en el Código de Nueva York para la residencia urbana. Se los traduje, así que exploren el Drive. ¿Me dan el gusto para el lunes de explorar el Drive? ¿Sí? Bueno, sí. Dale. Explórenlo, navéguenlo, ¿sí? Todo lo que hay nuevo. Bueno, yo, a diferencia de mi compañera, elegí una manzana que está más cercana a lo que es el centro histórico de la ciudad. La manzana que elegí, bueno, mi compañera eligió más colindante con R2, yo con el casco histórico, para hacer la comparación porque varía mucho el precio. La manzana que elegí está rodeada por calles Eva Perón, Supremo Entrerriano, Mitre y Posadas. Es donde yo vivo. En cuanto, bueno, a estas características ya las nombró mi compañera, el distrito es R1, principalmente es de residencias, pero bueno, hay algunos otros servicios. El costo del suelo, averiguando en algunas inmobiliarias, ronda entre los 700 y $1000 el metro cuadrado. Me basé en un terreno que si bien no está en esta manzana, sí está en las manzanas que lo rodean en R1, donde era $800 el metro cuadrado el valor del suelo, que si lo llevamos a $1 actual es 81.640 pesos el metro cuadrado. El costo total de un lote mínimo, que serían 170 metros cuadrados, daría un monto de 13.878.800 pesos. Y si calculo el costo total de los lotes de la manzana, nos da un valor de, bueno, 400.852.400 pesos. Bueno, como dato a tener en cuenta es que casi no existen terrenos vacantes en lo que es la zona centro de la ciudad, digamos, ahí en las manzanas colindantes. Una pregunta, los desarrolladores cuando construyen demuelen. Claro. En general, sí. Sí. Bueno, el segundo punto era ver si aprovechamos al máximo, digamos, el FOT y el FOS de la manzana. La manzana tiene 4.910 metros cuadrados, esta que yo elegí, lo que me daría un FOS de 3.682,5 metros cuadrados y un FOT de 5.892 metros cuadrados totales en la manzana. A Eso con los Beatriz hay que indicadores de explicarle que ahora. a Beatriz hay que explicarle a Beatriz Pedro que nuestras manzanas son de 60 por 60, no son las manzanas de Buenos Aires, Sí. las pampeanas, ¿sí? Por eso Un poco más, tienen, un poco en lugar menos. de 10.000 metros cuadrados Sí, de cercanos, seguro. tienen la mitad, un poco más de la mitad. Chicos, aclaren siempre cuando ponen cifras, números de superficie, si eso es con el FOS y el FOT actual, el código actual o hipótesis, ¿no? Ah, bueno, abajo está. No, sí, es el actual. Claro, acá yo pongo básico y máximo después. Está bien, abajo está. Presuponiendo, claro, un FOS de 0,5, que era el ejercicio, nos da un valor de 2.455 metros cuadrados construibles en planta baja, y teniendo un FOT básico de, si consideramos que es 1, nos daría un total de 4.910 metros cuadrados de ocupación total de superficie. En este caso, en el paso anterior, no sé si está hecha la depreciación del precio del suelo por bajar de FOT 1 a 1 desde 1.2, ¿no? Y Tu compañera... a ver, Yo eso. lo hacemos acá. Claro. Después lo explico, pero como quieran. Okay. Sí, nos da una diferencia de, bueno, la mitad. El 50% si estiramos que en costo de derecho de construcción por metro cuadrado,
igual al 50% del costo del suelo, nos da un valor de 40.820 argentinos el metro cuadrado, dando un total de lo que es metros cuadrados de la manzana, 200.426.200 pesos argentinos. Eso en la manzana, ¿no? ¡Wow! Sí, carísimo. Sí, vos, Aixa, tenés R2, ¿no? Después para comparar. Sí, estaba mirando eso. Ajá. Bueno, yo acá marqué algunas ventajas y desventajas A ver. de tener en cuenta lo que es la superficie total máxima construida en la manzana. Se diseñaría Bien. una ciudad más compacta por aumentar su densidad, por lo que se reducirían costos de provisión y mantenimiento de infraestructuras y servicios, permitiendo que quienes viven en los alrededores utilicen menos tiempo para desplazarse por los diferentes puntos. Se Muy podría bien. utilizar más el transporte público, la bicicleta y la caminata como medio para desplazarse a puntos cercanos. Se reduciría el tránsito vehicular, por lo que disminuiría también la contaminación, idealmente. Al agruparse comunidades de densidad media y alta, se incrementa la interacción de los habitantes, permitiendo disfrutar de espacios compartidos como áreas verdes y recreacionales. Por otro lado, también Qué coincido con mi interesante que en este caso compañera. aparecen tanto ventajas como desventajas, ¿no? Ninguna alternativa es perfecta, siempre aparecen las dos caras de la moneda, ¿no? En la Sí, anterior quizá se enfatizaron mucho las desventajas y faltó poner las ventajas, que acá me parece que están bien planteadas. Pero además las ventajas y desventajas estaban con criterios distintos, de tal manera que son ópticas distintas en los dos casos, ¿no? Bien. y como desventajas planteo que, bueno, quienes conviven en estos espacios se quejan constantemente por la poca estética de los grandes edificios, que visualmente no generan nada a la zona y por el contrario traen congestión, ruido, sombra en los patios y viviendas. Por ejemplo, yo vivo en este edificio, que les mencionaba, en esta manzana, y mi abuela vive al lado. Y su patio, bueno, se vive quejando obviamente de la sombra, hasta hace 30 años el edificio, pero se queja así. Después, siendo que el distrito R1 colinda con el casco histórico de la ciudad, muchas veces tampoco se tiene en cuenta si existen los lotes linderos, edificios patrimoniales con los que interactuar armoniosamente en consecuencia. También existiría déficit en metros cuadrados destinados a espacios públicos, servicios como educación y abastecimiento, y debería revisarse y evaluar las políticas existentes sobre densificación y replantear las normativas necesarias para que se convierta en una solución para los que más lo necesitan y en una fuente económica para las empresas inmobiliarias. Eso como conclusión. Y después, bueno, acá hay algunas fotos de la manzana. La diferencia que, bueno, hoy hablabas vos, Pepo, de superficies entre el aprovechamiento máximo y el básico, sujeta al pago de concesión onerosa de derechos de construcción, bueno, nos daba que en el básico, con 4.910 metros cuadrados, que es lo que tiene la manzana, da un total de 400 millones, que era lo que mencionaba hoy, casi 401, ¿no? Y el máximo sería con 9.820 metros cuadrados, lo que nos da el doble de Claro. monto, digamos. Y la diferencia es la mitad, 4.910 metros cuadrados, porque consideramos que era el 50%, ¿no? ¿Y eso permite? 400.852.400. Mete miedo. Eso permite un monto a recaudar, que es esta cifra que mencionaba, y lo comparé con el distrito R2 también yo, donde este gráfico que consiguió AIXA, que nos lo pasó, a ver que le pongo zoom. Bueno, dice los montos de, digamos, más o menos lo consiguió en una inmobiliaria, los montos 26.000 metros. en los que andan los terrenos en los círculos que están marcados, digamos. Claro, Entonces usted yo fíjese lo la comparé. diferencia de 800 baja a 150, ¿no? Sí. Bueno, Sí, Lo y comparé con calculen el cuánto R2. baja, De la cuánto va a Plaza bajar 1000. cuando se vayan al lado de las mandarinas. Calculen qué Sí, superficie sí. pueden comprar al lado de las mandarinas con ese monto. En la mandarina debe estar como 10, 20 por ahí, el metro cuadrado en dólares. Te Y ahí en comprás el centro está te 1000. comprás un barrio entero con eso. Sí, Sí, Comprar 2 manzanas en un barrio R2. Probablemente. Sí. Sí, ahí dice 26.000, no, más. 26.000. Media No, manzana. de Uruguay son como 4. No. Y si decimos que 4.910 tiene la manzana que yo Claro. elegí, sí. Ah, sí. Claro. Bueno,
Es un, Pero digamos, la verdad que es 5 manzanas. una forma manzanas. genuina de conseguir Son 12 suelo, ¿no? 2 hectáreas y media. 5 manzanas serían más o menos. Claro. Bueno, Digamos, las a mandarinas nosotros per 10. lo que les planteo es lo siguiente, socializamos, que tenemos invitadas, discutimos un poco esto, y lo que sigue lo vemos el lunes, porque el otro ejercicio es de este mismo tipo, es también de concesión onerosa. Así Sí. que Ok. nos vemos las caras, vamos. Estoy- Lástima que no estaba Guille hoy. Sí, tuvo algún problema, puso ahí en el grupo. Sí, sí, es rarísimo, un problema familiar o algo. Ok. Miren que me pongo mi cara también. ¿Entendiste más o menos cuál es el razonamiento, Betty, de esto? Sí, el razonamiento es aumento de los metros cuadrados de construcción posibles en una zona para sacar la diferencia de valor y ver si con eso recupero recursos para poder comprar tierra en otro lado. Es eso. Sí, Es- no, pero es- porque de hecho Comprar tierra o urbanizar en otro lado. de hecho esta densificación se está dando por excepción. Entonces, lo que es, la base es, se baja al revés. Se baja el derecho de construcción estándar. En lugar de dejar 1,2 o 1,5, se lo pone en 1. Y se dice que se va a permitir comprar derecho de construcción, ¿sí? un 100% más, o un 50% más. Eso se paga, como es un suelo muy caro, como la mitad del valor del terreno, porque es suelo creado, ¿sí? Al que construye siempre le conviene, porque ya tiene las bases, etcétera, etcétera. Entonces paga suelo a mitad del precio, en esa misma localización, ¿sí? Esto es. Y ese 50% que paga es lo que va a un fondo de desarrollo urbano. Eso es concesión onerosa de suelo. En San Pablo se ha usado hace bastante ¿Y que no qué me fijo. ciudad, A ver cuánto recauda. y qué ciudad genera esas concesiones? En San Bueno, Pablo, sobre todo. han usado. Bueno, pero además esas concesiones onerosas de suelo, por ejemplo, miren, estábamos viendo el caso de espacio público, no sé si vos conocés Nueva York. No. Pero Nueva York tiene una característica, hay muchas tesis escritas, tiene 580 plazas públicas digamos, de propiedad privada. Los edificios, tanto residenciales, en Manhattan sobre todo, son 580 espacios públicos que tienen que ser públicos, si no se protesta. Es lo que hace a la ciudad diferente. Estos espacios son concesión, digamos, se permite construir más si haces una plaza y la mantenés de por vida. ¿Sí? O sea, ese 20% más que construís se da por la plaza. Entonces se han obtenido 582 plazas de uso público, que si no con esa compacidad sería una ciudad invivible. A todo el mundo dice, qué divina que es, porque hay una política y hay una práctica urbanística que genera estos espacios. ¿Sí? Otro hecho, por ejemplo, la Viena Roja, de los socialistas vieneses de la década de 1920, los terrenos lo consiguieron con impuestos, no expropiaron, y pusieron fuertes impuestos a las grandes propiedades y se hicieron del suelo para sus inversiones públicas. Y eso genera una tradición. No es que no hay inversión privada, pero hay fuertes impuestos que siempre hay dinero para comprar suelo público y el desarrollador del suelo es el Estado. ¿Sí? Hay una tradición de hacerlo. ¿Sí? Pero en el caso de Nueva York es interesante, porque además el uso público tiene que ser de 7 de la mañana a 10 de la noche en verano, o todo el tiempo, y tiene que haber un cartel, y hay un compliance, hay una protesta, que si no te dejan estar, tenés el derecho a protestar y pueden sacar la concesión, además hay un depósito que lo van a mantener. Si no, no les dan ese 30% más de... Esto es concesión onerosa también. Porque hay este mantenimiento de este espacio público de por vida, y muy controlado, ¿sí? Por ese 20% más de altura. ¿Está bien? Sí, entiendo. Lo tengo que pensar. Claro, porque acá la concesión onerosa no se da. ¿Qué se da? Se da el sobre abajo de la mesa, la excepción. La concesión onerosa es que vos permitís que el otro haga su negocio, donde vos recuperás esa plusvalía para el uso público, para el uso social, para el bienestar general, para la vivienda social. El único problema que veo es si la concesión empeora la ciudad. Eso es todo lo que digo.
Si en Claro. aras de recuperar dinero para comprar, empiezo a generar una morfología que sea un desastre. Por Este es eso el debate. por eso hay que ser muy cuidadoso en la determinación de los indicadores máximos. Por eso yo creo que las desventajas del primer caso del centro son válidas, y por eso yo planteaba que quizás en R2 podríamos pensar en un FOT máximo no de 2, sino de 1,5, teniendo en cuenta que no estamos tan lejos del 1,2 actual, y que muchas veces, por excepción o buscándole la vuelta, terminan incluso con densidades superiores. Lo interesante de la concesión onerosa es que, a diferencia de otros mecanismos de recuperación de plusvalías, como la contribución por mejoras, por ejemplo, no es obligatoria, no es un tributo, sino que es voluntario. De modo tal que aquel propietario o aquel comprador, aquella pareja joven que busca suelo bien localizado, relativamente barato, hoy no lo puede comprar porque ese suelo está por las nubes, porque ese suelo está cotizado con un FOT 1,2 o más. O 2, Si o 1,7. Si yo lo bajo a 1, bajo el precio del suelo para que esa pareja joven pueda comprar ese suelo y construir su casa de una planta, y si no lo quiere desarrollar con más, nunca, o bien que lo compre un desarrollador también barato, porque lo va a comprar con FOT 1, pero si lo quiere desarrollar hasta el FOT máximo, le pague la diferencia al municipio, que de todos modos le va a salir más barato que comprar el terreno de al lado. En definitiva, Bien, se entendí. decide el precio actual para que una parte quede en poder del municipio. Lo que antes el desarrollador le pagaba al especulador, una parte ahora se la paga al municipio. Ahí está un poco la lógica de la concesión. De todos modos, acá en Concepción, por ejemplo, hay buenas propuestas hasta 6 pisos. Cuando pasan de 6 pisos, como el edificio donde estás viviendo, ¿quién era la que exponía? Carolina, ¿no? Sí. Que estaba exponiendo, decía, yo vivo en un edificio, ese edificio estamos en los 10, 12 pisos, me parece. Entonces, hasta 6 pisos andamos bien, y esto nos estaba dando unos 6 pisos, digamos, ¿sí? No más de 6 pisos. Sí, o 4. Entre 4 y 6 pisos es también lo que te acepta el que va a construir para poner el ascensor, digamos, el famoso debate del ascensor. ¿Sí? A mí me parece que estas son las formas genuinas de recaudar. En este momento no se recauda nada por plusvalía, ¿sí? Se permite un uso mayor. Lo más grave, por ejemplo, es en la esquina de la facultad. Se permitió hacer un edificio. ¿Cuántos tiene el del consejo, el de los bioquímicos? ¿Qué altura tiene? 11 pisos. 11 pisos. Sí. 11, y ese fue terrible, porque miren, ese es el escándalo, pero se lo dije al intendente en la cara, ¿no? Suelo público. Se lo dan para construir un edificio de una altura desmedida, 11 pisos, enfrente de la casa de la hija de Urquiza, un edificio histórico que queda en permanente sombra y lo deteriora. Y haciendo cruz a otra casa patrimonial. Ambas en la oscuridad quedan, ¿sí? En gran parte del día, la de la hija de Urquiza siempre. ¿Y a cambio de qué? Le da gratis el suelo, de un auditorium en la esquina sin estacionamiento, y realmente un auditorium Sin calefacción. Sin calefacción, ¿y para cuántos? Para 300 personas. Esto es un canje de lo que se hace acá, ¿sí? Mira, yo lo que recuerdo, y digo, no quiero interrumpirlos más, no sé cuál es vuestra hora límite, en Avellaneda, acá en el conurbano, cuando había el mercado de Lanares, que tenía 36 hectáreas, se las entregaron al Walmart a cambio que les hiciera el edificio municipal. Andá, mirá lo que es el edificio municipal, y andá, mirá la entrega de las 36 hectáreas. Fue una cosa horrorosa. O sea, hay algo, no sé, está muy bueno que hagan ejercicios porque te da una idea. Bueno, nosotros, por ejemplo, el tema de la terminal. El tema de la terminal era un suelo perfectamente localizado, una buena localización de la terminal, están en un bulevar de muy buena accesibilidad, y toda ciudad intermedia tiene que tener la terminal como un hub donde la gente puede ir a pie, moverse, distribuirse. Hay ciudades que han hecho las terminales subterráneas para tenerlas en el centro de la ciudad. Por ejemplo, Pamplona, ciudad divina, digamos, la han hecho subterránea para no estropear el paisaje, pero está ahí, ¿sí? Las terminales de buses. Acá la mandaban a la periferia, donde las pobres chicas que llegaban de sus ciudades iban a terminar con, digamos,
el susto, porque es un lugar invivible, ¿sí? Un poco lo que pasa en Gualeguaychú, donde pusieron la terminal, ¿sí? Llegó a construirse, pensar, ¿no? Construirse, por suerte tuvo una movida social, la Termi no se va, carteles, y además de dar un terreno valioso, con construidos 10 pisos donde está el hotel, que ahora lo dejaron caer para privatizarlo, ¿no? Como, eso me hace acordar a la privatización de Tandanor, por ejemplo, algo que está lindo, te lo dejo caer para privatizarlo barato, lo cambian, el hotel caído, que ahí paraba Freddy Garay cuando venía a hacer el plan, en ese hotel de la municipalidad, no era tan calamitoso. Lo cambian por ese galpón periférico, pero además les dan por 20 años el mercado en la peatonal para poner maquinitas de juego. Todo en una misma operación. Por suerte se abortó, pero hubo una movida social. Lo quiero decir, que lo que hay que estar entrenados, y hay que cambiar la mente, que los políticos no están para hacer negocios con los poderosos, están para hacer negociaciones en defensa del bien público. Vuelvo al caso de lograr que mejoren las plazas. Estudiamos mucho la normativa de este canje de metros por plazas, porque cómo hicieron estudios, un tal White en el 75 analizó las plazas que estaban mal usadas, y con eso se hizo una reglamentación de las plazas, cuánto tiene que tener de bancos, cuánto para discapacitados, cuánto de árboles, cuánto... O sea, yo te puedo dejar hacer un negocio, pero tenés que dar algo para la gente. Y acá todo es el negocio, no se da nada para la gente. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una negociación para un negocio, pero tengo que defender cierto interés público. Y esto es lo que cuesta, y digamos, nosotros lo discutimos, pero nos cuesta. Entonces cuando a un intendente le decís, ¿y cómo dejó lotear esto? Y te dice, no, porque lo hace en todos lados ese desarrollador. O sea, que él tiene legitimidad porque es un desarrollador, y eso le da legitimidad para hacerlo en cualquier lado. Date cuenta, esto es lo que hay que deconstruir. Y nosotros lo discutimos mucho. Escúchenme, ¿a ustedes qué le falta? Un terreno más de esto y después lo del barrio popular. Bueno, si puedo, entro el lunes, no les prometo nada, pero si puedo, porque estamos cerrando mis materias los lunes, pero si puedo y me dejan, me gustaría escuchar. Sí, Bueno, chicos, Mucho ¿a gusto. quiénes les falta exponer? Yo me tengo que ir. Yo voy a tener que salir ahora. Bueno, Yo si ahora también. salimos todos, ya se corta, ¿no? Sí. Ya se está cortando, entonces nos despedimos y si podés te invitamos de nuevo el lunes. Me avisan, Estamos muy muy contentas que viniste. Muchas gracias, Bueno, Beatriz. igual Muchas gracias, yo también he Beatriz. aprendido un montón. Hasta luego. Gracias, Beatriz. Nos vemos. Muchas gracias.